Estamos en Es Diario con el economista Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, siempre un gusto. Tenemos que analizar el programa económico del Partido Popular que acaba de presentar de cara a las elecciones del 23 de julio, porque claro, uno de los mantras que escuchamos día sí día también por parte de la izquierda es que el Partido Popular que no tiene programa económico, que no tiene programa más allá de Bildu, más allá de ETA, más allá de no sé qué, no. Tiene un programa económico, lo acaba de presentar con medidas que además son muy necesarias e importantes. Entre ellas destaca, podemos verlo en primer lugar, una auditoría de las cuentas públicas. La evaluación en política y en economía es fundamental, Daniel. Bueno, primero, la auditoría de las cuentas públicas es absolutamente clave, porque el gobierno de Sánchez, sabemos todos, y cualquier analista lo puede ver, que puede haber utilizado el subterfugio de siempre para esconder facturas, llegar a compromisos de gasto completamente infinanciables en los próximos años, etcétera. Todo eso, todos esos acuerdos a medio plazo que dicen que han acordado con la Unión Europea, tenemos que tener mucho cuidado porque pueden ser, que bueno, no pueden ser. Vamos, sabemos que hay una bomba de relojería a 3 años y por lo tanto, pues hay que hacer un análisis serio porque cualquier analista medianamente independiente sabe que las cuentas públicas de España pues tiene aproximadamente entre 15 y 20 mil millones de agujero porque, claro, por un lado los ingresos están sobreestimados, ya que calculan ingresos incluyendo el efecto que les ha beneficiado de la inflación y los gastos están infraestimados porque hay muchas cosas que se han comprometido y que no están en las cuentas hasta que se devengan, ¿verdad? Otro de los bloques importantes de las medidas es la reducción o la eliminación del gasto superfluo. Entre ellos destaca pues, la reducción del propio gobierno de España, es decir, reducir el número de ministerios. Entre ellos destaca bueno, pues, todos estos gastos que la AIREF cifraba, recordemos un momento, en 60.000 millones de euros. Gastos superfluos que de eliminarlos no lo notaríamos. Esto es muy importante porque el argumentario del Partido Socialista es el gobierno, si bien el PP y Vox van a hacer recortes, vienen los recortes y la gente asume recortes con reducir los servicios que reciben. No. Aquí lo que se trata es de eliminar el gasto superfluo, que ha sido mucho, y tenemos que recordar que con el gobierno de Sánchez el gasto clientelar, lo que se llama gasto político, ha aumentado en 38.000 millones. Para que te hagas una idea, solamente en asuntos económicos, que es un batiburrillo donde se meten muchísimas cosas completamente innecesarias controladas por Calviño, hay más de 4.000 millones de presupuesto. En Agenda 2030 hay más de 4.000 millones de presupuesto y la Agenda 2030 no requiere de presupuestos adicionales. Es decir, tampoco es que, porque luego van en contra del cambio climático y de la lucha. No, esto no requiere presupuesto, no requiere hacer decenas y decenas de organismos innecesarios, etcétera, ¿no? Y como tú has dicho, la AIREF identificó que había unos 15.000 millones en subvenciones ya en su momento que no estaban adecuadamente justificados y que no se sabía para lo que se utilizaban realmente, pero además, como acabas tú de comentar, el Instituto de Estudios Económicos ha dicho y ha mostrado en muchas ocasiones que el gasto improductivo, el gasto innecesario, el gasto político, pues supera los 60.000 millones. Simplemente con hacer un poco de esfuerzo y quitar los 38.000 millones solamente que ha aumentado ese gasto el gobierno de Sánchez, piénsalo, ha multiplicado el presupuesto de presidencia, que son casi 1.000 millones. Ojo, es que, vamos, entre los que probablemente se incluya gastos tan absolutamente necesarios para la educación y sanidad como esa serie de televisión que se montó, o como el nuevo Aló Presidente que ha creado en un espacio perfectamente organizado, etcétera. Pero fuera de todo eso, evidencia empírica de datos que, excluyendo lo que llamamos gasto social, todo lo que ha aumentado se tiene que revisar y reducir.
El tercer bloque, también muy relacionado con este, digamos, de las medidas económicas del programa del PP, es la reducción de los impuestos y también la creación de una nueva normativa fiscal, o al menos revisar qué se puede cambiar de la normativa fiscal, ¿no? Para hacer, por tanto, pues, para aumentar la seguridad jurídica de cara también a nuestros inversores extranjeros. En cuanto a reducción de impuestos, pues propone el PP literalmente rebajar del IRPF a las rentas menores de 40.000 euros anuales en los 100 primeros días de gobierno. Rebajar impuestos también es importantísimo en un país como España, que tiene un esfuerzo fiscal superior, muy superior al de la media de la Unión Europea. Sí, además es muy importante hacerlo porque no podemos olvidar que este gobierno, prácticamente el 50% del aumento de recaudación fiscal viene de haberse lucrado con la inflación. Exacto. Entonces es absolutamente clave devolver un poco del esfuerzo llevado a cabo por las familias y las empresas y reducir esa carga fiscal, ¿no? Obviamente, ante el agujero fiscal con el que nos vamos a encontrar, claramente hay que ser prudentes, pero hay que ser firme a la vez en devolverle parte del esfuerzo realizado. Vuelvo a repetir que es que no se trata de, no es bajar impuestos lo que está haciendo, es devolver parte del enorme esfuerzo realizado a las Claro. familias, ¿no? Eh, y luego hay que llevar a cabo una reducción fiscal. Y luego tú has dicho una cosa clave. Utilizar a la hacienda pública como se ha utilizado con intereses políticos, llenar la hacienda pública con contrataciones políticas, utilizar bueno, pues el señalamiento, el tratar a los contribuyentes como si fuesen delincuentes antes de probar su culpabilidad, si es que la tuviesen. Todos esos factores son extremadamente negativos para la seguridad jurídica. Tenemos que Claro. tener una hacienda que sea facilitadora, que sea respetuosa con el contribuyente. Tenemos que tener una hacienda orientada a apoyar al contribuyente, no una hacienda orientada a expoliar al contribuyente, que es lo que ha hecho María Jesús Montero. Y para concluir, Daniel, el cuarto bloque es el de los fondos europeos. Aquí tenemos un desastre de gestión de los fondos europeos hasta el punto de que después de haber venido estas personas de la Unión Europea a revisar qué se está haciendo en los fondos europeos, pues la conclusión es que no saben a dónde fueron a parar no sé cuántos miles de millones de euros de los fondos europeos. Claro, lo que pretende el Partido Popular es, en primer lugar, revisar a dónde han ido a parar esos millones de euros de los fondos europeos y, segundo, establecer un mejor mecanismo de cogobernanza con las comunidades autónomas, que son al final los que aplican o los que ejecutan gran parte de esos fondos europeos. Eso también es una materia fundamental, el tema de los fondos europeos. Bueno, es una materia absolutamente clave porque una de las razones por las que el gobierno de Sánchez ha reducido el delito de malversación Exacto. es ante lo que probablemente se veía delante de sí con la gestión de los fondos europeos. La gestión de los fondos europeos ha sido política, clientelar y además extractiva y excluyente. Y esto es importante entenderlo, porque al haber puesto a los ministerios como freno y a la vez distribución de esos fondos, lo que ha hecho ha sido literalmente dirigirlos de manera política a aquellas empresas y aquellos sectores del sector público que le interesaba. Y esto es importante entenderlo porque, claro, hay algunas comunidades autónomas que estaban hasta hace relativamente poco gobernadas por el Partido Socialista que tenían hasta un 22% de su presupuesto con una partida financiada con una partida en la que venían unos fondos europeos que no deberían estar utilizándose para financiar gasto corriente, ¿de acuerdo? Entonces, hay que analizar todo esto con mucho detalle porque los fondos europeos, uno, no son gratis, dos, no son para lo que quiera el gobierno y nunca lo han sido. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar que dentro de un par de años o lo que fuera, nos llegue el boomerang de que aparezca un análisis concienzudo hecho por la Unión Europea y nos digan, oiga, ustedes no solamente no han aplicado los fondos europeos, sino que además los han aplicado para aumentar masivamente el gasto clientelar y político, por ejemplo,
todos conocemos la anécdota, el caso de aquel famoso gigantesco aumento de impresoras en color para un ministerio, ¿de acuerdo? Bien, pues todos esos factores que no tienen absolutamente nada que ver con la digitalización ni con la modernización de España, y sí con multiplicar el gasto clientelar, hay que analizarlos antes de que llegue una Unión Europea y nos diga, señores, no solamente nos tienen que devolver el dinero, sino que además nos tienen que devolver el dinero y una penalización. Claro. En la calle, economista, un placer como siempre, pues bueno, que hayamos comentado el programa electoral del Partido Popular para que luego no digan desde la izquierda que no tiene programa electoral el Partido Popular más allá de Bildu y más allá de Pedro Sánchez. Es Lo decir, hay dirán programa igual. electoral. Ya, ya. Lo dirán igual. Por otro Da igual. lado, hay que recordarle al gobierno que ellos tampoco tienen ningún programa electoral, Exacto, porque si el presidente no miente, sino que cambia de opinión, pues exacto. todo lo que promete sabemos que puede cambiar de opinión, que es su actividad favorita, y segundo, y también importante, su programa económico es inexistente, porque su programa económico es endeudarnos, expoliarnos a impuestos y pasarle el desequilibrio al siguiente. Totalmente. En la calle, muchas gracias. Un abrazo grande.